Muy buenas, chicos. Como os decía cuando os mostré el vídeo de la Raspberry, os voy a mostrar el proceso para poder instalar el sistema operativo, y en este caso lo que vamos a hacer va a ser montar el sistema operativo que ICC Solar distribuye ya, que es una imagen donde viene el sistema operativo y cargado también el software de control solar, ICC Solar y alguna otra sorpresita que iremos viendo, que también va incluida en esa imagen. Así que os voy a decir cómo hacer el proceso de la forma más básica, como he realizado yo, y que creo que es bastante sencillo para todos. Voy a instalar este software Win32Dig imagen, ¿vale? Para ejecutar la imagen mientras se instala. Creamos en el escritorio. Mientras se instala, que no tarda nada, os muestro en la página iccsoftware.co.za tenéis la opción de descarga. En esta página tenéis que ir a la zona de download y aquí tenéis las opciones de descargar el software según lo que estéis interesado. Esta es la que nos interesa a nosotros. ICC-Pi imagen, recomendado una SD de 16 GB. Esta es la que hay que descargar, ¿de acuerdo? La guardáis, son 2 GB y pico, está comprimido 2,3. Yo ya la tengo descargada para abreviar. Me ha dado un poco de problemas a la hora de descargar, va lento. Me ha costado, depende de la conexión que tengáis y el día que pilléis el servidor, intentarlo, pero se puede. Una vez descomprimida son 7 GB, que vamos a verlo. A ver, este ya está, vale, ya se ha terminado. Vale, le vamos a dejar minimizado y ahora lo observamos. Mirad, esta es comprimido 2 GB y pico, ¿vale? Y esta descomprimido, que son 7,7 GB. Esto es lo que vamos a cargar en una memoria que tenemos que tener limpia y preparada para cargarla en la Pi. Entonces, con este software vamos a buscar el fichero, la unidad a la que queremos lanzar la imagen. Como veis, solo tengo una, pero tengo pinchado un porta tarjetas con la micro SD limpia, formateada, preparada para cargar el sistema operativo. Una vez está esto seleccionado y todo correcto, le damos a Great, nos avisa. Una vez ha terminado, nos muestra unas particiones donde aquí está todo el programa, ¿vale? Es lo que tendremos que cargar en nuestra Raspberry. La cargamos la tarjeta micro SD, eso os lo mostraré. Arrancará el sistema operativo. Bueno, pues como os decía, una vez que tenemos ya la imagen cargada del sistema operativo en nuestra tarjeta de memoria, la insertamos. Vale. Alimentamos y aquí veis cómo se hace. Y en el monitor tengo esto un poco precario porque tengo esto aquí de mangas arriba. Vale. Ahí está cargando el sistema operativo. Aquí y ya va a arrancar el software directamente. Súper rápido, como veis. Por lo menos el inicio. Ahora está cargando el software de directamente. Os arranca ICC Solar, la versión
de la API, ¿vale? Yo aquí tengo algunos datos, ahora no está conectado el inversor, porque lo he probado ya. Y he comunicado el inversor. Esto ya con más calma revisaremos los menús que tiene esta versión, que es diferente, tiene algunas cosas pues diferentes, ¿no? Tiene distintas pantallas. El enfoque ahí es, bueno, me gusta, de momento está chuli, ¿no? Así que eso hay que verlo y tal. ¿Qué os puedo decir? Pues que además de tener aquí la versión de ICC Solar, tenemos en local la versión de Mon CMS. Esa maravillosa página web que nos brinda tener un montón de lecturas y diseñarte a medida tú la pantalla, tu pantallas, con esta versión ya viene cargada en la versión en local, ¿no? En el propio equipo. Entonces aquí tenemos ya la pantallita del Mon CMS. Está directamente, es como nos carga. Si lo he puesto bien, vale. Y ya está. Tenemos aquí distintas páginas para consultar por defecto que nos han puesto, con un montón de información. Mirados. Esto en local, porque os recuerdo que Mon CMS era de pago. Y más cositas que tiene esta versión. Espero que os guste. Y vamos a ir descubriendo en más días pues las funciones que tiene esta aplicación en este pequeño aparatito, como os mostraba, que no es más que esto, que ahora mismo está corriendo. Venga chicos, otro día os cuento más cosas. Hasta luego.